Y bueno, estos días venimos hablando ayer hablábamos precisamente de la valentía o de la cobardía, como lo quieran ver. Y el Señor nos enseña que tenemos que ser valientes. Veníamos hablando que hay que pararnos en la brecha también la semana pasada en un devocional. Y creo que hoy es el ejemplo perfecto de cómo debemos actuar frente a las cosas que el mundo nos quiere imponer en muchas cosas, muchas tradiciones, pero todo lo que vaya en contra de nuestro Dios, pues tenemos que marcar una línea, una brecha y pararnos ahí para defenderlo. Así que hoy tiene que ver el mensaje de esto del profeta Daniel. Eh, Hemos hablado de de los profetas que estaban en este momento en el exilio babilónico, hablamos de Jeremías, Zacarías, ahorita estamos hablando de Daniel y ya anteriormente hablamos de las profecías dichas por Daniel cuando hablamos de cómo interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y más adelante seguiremos hablando de algunas profecías. Hoy vamos a mirar también cómo a través de los hechos, de las actuaciones, de las actitudes que uno tome, puede hablar más que muchas palabras que uno diga. Y esto creo que se refiere así en esta parte de la enseñanza del día de hoy. Así que vamos a mirar en Daniel 1:7 como recordación, ya lo leímos eh, en un fin de semana antepasado, creo. Y decía así, en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debió enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y el vino que les servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y hablamos la vez pasada de esta parte, de cómo en la primera, eh, en la primera parte del exilio, la deportación que hubo, vemos cómo, ¿sabes? Llevan los utensilios del templo, se llevan lo mejor, se puede decir, de Jerusalén, y entre ellos estaban estos jovencitos, en ese momento estaban alrededor de los 20 años probablemente, y como vemos aquí, eran bien parecidos, muy inteligentes, tenían las mejores actitudes, y entre ellos fueron escogidos estos cuatro jóvenes que como dijimos la vez pasada, lo que se menciona es que fueron castrados, fueron eunucos y fueron puestos al servicio del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y como vemos, empezaron a involucrarlos en toda la cultura, en las costumbres de ellos. Sin embargo, ellos desde ese momento marcaron una brecha, marcaron una línea de no aceptar cosas que fueran en contra de sus principios. Y esto es bien importante, bien llamativo, lo radicales que ellos fueron. De hecho, hablaron con su jefe para que les permitiera tener una dieta, lo que hoy conocemos como kosher, que básicamente es una dieta que iba de acuerdo a la Torá y no participaban en buena parte de la alimentación que se acostumbraba en Babilonia, como lo querían ellos hacer. Y esto vemos que el jefe aceptó,
hacer este trato con ellos, a pesar de que seguramente fue a escondidas del rey, porque el rey había dado una instrucción específica sobre esto. Pero ellos empezaron aquí a marcar una línea de comportamiento, de no mezclarse y no dejarse involucrar en las cosas del pueblo pagano de Babilonia. Así que vemos que esto se mantiene y aquí vamos a seguir viendo lo que sucede en el capítulo 2. Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Esto lo vimos la vez pasada. Y después en el versículo 48 dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Entonces, como vimos la vez pasada, estos jóvenes fueron instrumento del Señor para que le reveló a Daniel el sueño del rey, y el rey quedó impresionado por lo que había pasado. Como decía, solamente el Dios de ustedes puede ser el único que le reveló eh, este sueño a Daniel, y por eso los escogió para ser parte de su gobierno. Como vemos, era parte de la corte real Daniel, y todos sus amigos, sus tres amigos, fueron administradores de la provincia de Babilonia. Es como decir, los nombró gobernadores, es un nivel muy, muy alto dentro del gobierno de Babilonia. Y esto, lógicamente, marca un destino para estos jóvenes, de poder, de ciertos privilegios. Sin embargo, también el poder y estas cosas de, de exaltarlo de esta manera dentro de un pueblo extranjero, pues genera enemigos, genera envidias, y esto seguramente todos los años que estuvieron al frente, pues tuvieron dificultades también por ellos ser judíos, por ser eh, siervos del Dios viviente, pues que generaron muchos enemigos dentro de un pueblo completamente politeísta, que tenía todas las características de la naturaleza humana, como el orgullo, la envidia, rencor, resentimientos. Esto es normal dentro del mundo natural, o el mundo pagano, como lo quieran llamar. Así que, pues, estos jóvenes, a pesar del respaldo de Dios, pues seguramente no la tenían fáciles, y muchas tentaciones también seguramente tenían. Sin embargo, vemos que a pesar de los años, pasaron algunos años o varios años, y así como fueron fieles estando en su juventud, también muestran que son fieles en el momento que son ya adultos, son mayores. Y esto es la característica de unos hombres completamente que creían en el Señor, que habían aceptado a Dios como su Señor y que solamente le obedecían a Él. Y esto se trata del capítulo 3, vamos al capítulo 3 de Daniel. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Y esto es una tremenda estatua, no era cualquier estatua, estamos hablando de 23 metros, probablemente un edificio, hablan de cerca de 10 pisos, de lo que conocemos como un edificio de 10 pisos. Muchos la comparan casi la mitad del tamaño de la Estatua de la Libertad, ya que aquí tenemos gente de Nueva York. Para que se hagan una idea, esto es una estatua bastante grande, bastante poderosa, y seguramente tenía que ver con mucho, no solamente por su oro, toda su majestuosidad, como todas las obras que se han encontrado en Babilonia, son obras gigantes, enormes, de mucha belleza, y mucho más esta que fue hecha completamente de oro. Muchos dicen que era maciza, no como la Estatua de Libertad, que es hueca. Así que se pone a imaginar el tamaño de obra que hicieron en este momento para ser adorada. No está muy claro, según los comentaristas, los historiadores,
si era una estatua del rey Nabucodonosor o más bien del dios Marduk, como era el dios a quienes le debían supuestamente todas las victorias, este rey Nabucodonosor. Así que, pues no está claro, pero es probable que haya sido a, al dios Marduk. Así que esto es lo que hizo Nabucodonosor en agradecimiento supuestamente por sus victorias. Dice el versículo 2 y 3. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Tenemos que tener en cuenta que Babilonia era, se puede decir, la hegemonía del gobierno del imperio que abarcaba gran parte del territorio conocido, gran parte de Asia y, y parte también de Egipto. Así que lo que estaba buscando Nabucodonosor era que se adorara solamente a un Dios, que todo rigiera, y por eso manda a llamar a todo el mundo, eh, todos los representantes de todas sus provincias para que se reunieran. Es una convocatoria enorme para que todos adoraran a esta imagen. Y esto tiene que ver también con lo que seguramente ya conocen que pasa en el Apocalipsis, que hay un solo gobierno, que haya una sola religión, que haya solamente una economía. Y seguramente ese era el sueño también que tenía Nabucodonosor, mandar sobre todo el mundo, pero que todo el mundo adorara también a un solo Dios, el Dios que supuestamente adoraba Nabucodonosor y que la gente ponía como el Dios más grande, a pesar de que tenía muchos dioses. Así que seguramente se quería poner una hegemonía en la parte religiosa. Y el versículo 6 nos dice, todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Creo que el propósito de Nabucodonosor estaba completamente clara y no iba a admitir que absolutamente nadie se rebelara o lo respetara frente a su mandato. La orden era muy clara, que el que no se inclinara, no adorara a esta estatua, pues tenía que pagar con su vida. Y esto era común también dentro de los tipos de torturas o tipos de asesinatos que cometían en esta época en el Imperio Babilónico, que era quemar a la gente, meterlo en hornos, que se han encontrado arqueológicamente la existencia de estos hornos. Metían a los hornos a las personas para asesinarlas. Cada imperio ha tenido una característica eh, de la forma de eliminar a sus enemigos. Es curioso también que sea la misma metodología que utilizó Hitler en el Holocausto de quemar utilizar hornos para quemar a los judíos. Así que vemos que todo sigue siendo cíclico y también esta parte de querer un imperio humano, obligar a la gente a adorar un solo Dios, pues también lo vamos a ver cuando esté también el anticristo. Así que, como vemos, esto es la primera vez que se menciona este tipo de muertes y esto es lo que utilizaba Nabucodonosor para obligar a la gente a adorar a esta estatua. El versículo 12 nos dice, pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí están los enemigos, aquí aparecen los enemigos de estos hombres, los que envidiaban, los que no podían a soportar que, que, que estos judíos, como dice aquí, hay algunos judíos, dice la palabra, para la gente era claro que ellos seguían siendo judíos a pesar de los años que llevaran gobernando. Se habla que de pronto ya habían pasado más de 20, 30 años al frente de estos puestos,
Pero la gente los seguía viendo como extranjeros, seguían viendo a los judíos. ¿Por qué? Porque seguían ellos manteniendo sus costumbres, mantenían comportándose como judíos, no como babilónicos, y la gente los reconocía como tal. Qué bueno que hoy en día también nos reconozcan como cristianos, a pesar de la ciudad donde vivamos. Así que esto ya nos muestra el carácter de esos hombres que no dejaban de hacer sus costumbres y no se mezclaban, no dejaban que las costumbres de los babilonios entraran en sus vidas. Así que vemos los enemigos cómo empiezan a hablar en contra o acusar ante Nabucodonosor a estos tres hombres. Versículos 13 y 15 nos muestra la reacción de Nabucodonosor. Dice, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Y aquí es interesante y vemos también la magnitud de lo que eran estos tres hombres. Seguramente a otros personajes no los hubiera llamado a confirmar la noticia, si no hubiera dado, ya había dado la orden que cualquiera que no se inclinara ante esta estatua, pues tenía que ser arrojado al fuego. Sin embargo, vemos que él los llamó y eso muestra que había cierta confianza, cierta cercanía con él para corroborar personalmente si esto era cierto y también para darles una oportunidad de que lo pensaran al escuchar directamente de su boca el castigo que tenía preparado, que había ya formulado para que esto sucediera a quien no se rendía ante esta estatua. Y de alguna forma le dio la posibilidad de volver a hacer otra ceremonia, se puede decir, al decir que iba a hacer sonar otra vez los instrumentos musicales, que desde ya era una forma de adoración también a los dioses a través de la música. Así que él los llama a cuentas y los reta básicamente a que se arrepientan, diciéndole que no habría Dios con minúscula que pudiera liberar de este fuego que había preparado para ellos. Pero vemos la actitud de estos jóvenes, hombres ya maduros también, podemos decirlo de esa manera, la forma que ellos le respondieron a Nabucodonosor. El versículo 16 les dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Como diciéndoles, los rumores que han escuchado son completamente ciertos. No vamos a inventar excusas, no vamos a negar, no vamos a buscar salirnos de esto de nuestra manera. No tenemos nada que defendernos dentro de esto. Y creo que nos muestra esa actitud que debe tener todo cristiano. Nosotros no somos quienes para entrar a confrontar. Tenemos un Dios que nos defiende, que aboga por nosotros, así lo ha prometido, y que Él es el que planta la defensa y no nosotros. Así que esto fue lo que hicieron, decirles simplemente no nos vamos a defender, no tenemos nada que hablar ante ti, todo lo que nos acusan es completamente cierto. De alguna manera están haciendo esta afirmación. Y vemos la reacción, la sorpresa, yo creo que podría tener Nabucodonosor. Dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se le calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos,
Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego. La reacción de Nabucodonosor era conforme a su personalidad. Sabemos que era un hombre violento, que era un hombre agresivo, que era un hombre orgulloso. Y como vemos, parte de la acusación que habían tenido estos hombres que llevaron a estos tres personajes al frente de Nabucodonosor era precisamente que había unos hombres que lo estaban irrespetando, que no creían en sus dioses y que no querían eh, obedecer las órdenes que se había dado de parte de él. Así que él simplemente esta instrucción con todo el furor de su ira, como dice aquí hasta el capítulo 22. Perdón, creo que me salté unos capítulos, una parte más importante de esto, pero bueno, ya sabemos el castigo, pero quiero enfatizarnos en el versículo anterior que me parecía muy importante, que era la respuesta, perdón, que les da estos hombres a Nabucodonosor antes de oír la sentencia. Les dice, si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honramos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Una de las acusaciones que le han dicho a él era que él básicamente no respetaba a Nabucodonosor. Y vemos que esta parte no se pone en duda, ni lo puso Nabucodonosor, ni lo pusieron ellos. Ellos no están respetando a Nabucodonosor, no están yendo en contra de su autoridad. Pero lo que sí les dice, no vamos a honrar a sus dioses, en eso sí están completamente aceptando esa acusación, ni la vamos a adorar a esa estatua. Como sabemos, las estatuas no es muy claro si era un dios, si era él. Lo cierto es que ellos no aceptan rendirse ante ningún ídolo. Y, y le hacen una afirmación que es la que nosotros también tenemos que hacer ante cualquier reto, ante cualquier situación. Dice, básicamente le está diciendo, el Dios que nosotros adoramos es capaz, tiene el poder de hacerlo. Si nos quiere sacar del horno, nos va a sacar. Y eso es una afirmación de fe que todos tenemos que tener claro. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que quiera, pero dice, si aún nuestro Dios no lo hace así, o sea, si no es su voluntad, sepa usted que de todos modos no vamos a honrar a eso. Eso no va a ser motivo para que adoremos a otros dioses. Y eso va de acuerdo a la oración que el Señor Jesucristo nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Uno siempre tiene que hacer esta oración ante Dios ante cualquier situación. No importa lo que en la situación que estemos, no debemos pedir que sucedan las cosas como nosotros queremos, sino que saber que Dios puede liberarnos, nos puede sacar de cualquier situación terrible, pero que si no lo hace, igual no va a ser excusa para rendirnos o salir buscando otros dioses. Y estos hombres lo tenían así de claro, así que como vemos, no había ninguna duda en ellos y podríamos decir es una fe de mártir lo que estos hombres tenían. Lo cierto fue que así como lo había dispuesto el rey, así se ejecutó y a estos tres hombres, como dice los versículos el 20 y 21, fueron arrojados a ese horno en llamas que estaba 7 veces más fuerte, más caliente de lo que habitualmente podía estar para el resto de las demás personas. Así lo menciona la palabra. O sea, al máximo de lo que pudiera ponerse el fuego, así fue puesto ese horno para quemar con todo y sus ropas a estos tres hombres. Tan fuerte estaba, dice la palabra, que las personas que los llevaron murieron al arrojarlos
cómo sería el calor que esto despedía, que los propios soldados que llevaron y que no solamente eh, lo echaron al horno al fuego, sino que los amarraron para que no tuvieran posibilidad alguna de salirse por sus propios medios. Dice que sus brazos, dice el versículo 23, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. No tenían excusa, y esto lo afirma la palabra, para que nadie pueda creer que ellos hicieron cosas con sus propias fuerzas para escaparse de este horno. Pero Nabucodonosor no se quedó quieto y fue a mirar este horno. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Y aquí sucede algo sobrenatural. Como vemos, acaba de decir que estaban atados y al horno lo único que hizo fue desatar las manos y los pies de estos hombres que estaban caminando en medio del fuego. Pero no estaban solamente los tres, sino que dice que había un ser diferente que parecía un dios, y lo que lógicamente podemos entender es que se trataba de un ángel de parte de Dios que hizo que lo liberara de este fuego tan terrible por el cual eh, estaban, había sido utilizado para acabar con sus vidas. Y aquí vemos cómo se cumple la palabra del Señor, cómo el Señor es fiel a sus promesas, que muestra su capacidad. No fue algo que lo sorprendiera, todo ha sido preparado por parte del Señor para que confirmemos y podamos crecer en nuestra fe en Él. Y esto lo había dicho el profeta Isaías, cuando dice: cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Vemos aquí cómo profecías hechas con más de 100 años de antigüedad nos hablaban de esto, de esta situación del Señor, cómo nos puede librar de las llamas. Sabemos, hemos hablado también del fuego estos días, cómo el fuego nos ayuda a, a cocinar, a construir, pero también es un fuego destructor. Pero el Señor tiene control completamente del fuego, como lo veíamos también ayer hablando del fuego. Y en Hebreos 11, 33, 34, cuando habla precisamente en el Nuevo Testamento de los hombres de la fe, nos habla de cosas sobrenaturales que Dios ha permitido que las personas que creen en Él tengan el poder de hacerlo, y dice: los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y ayer precisamente, como veíamos, hablábamos de eso. El Señor nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto muestra el poder del Señor. Estos hombres eran hombres fieles, hombres que confiaban en el Señor, que estaban dispuestos a dar su vida por la obra del Señor. No mostraban para nada temor de las consecuencias de este fuego, de este castigo que el hombre más poderoso de la tierra tenía preparado, que el horno más caliente que podía haber en ese momento pudiera hacerles daño. Y eso fue la gran sorpresa de parte de Nabucodonosor. Dice el versículo 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Así que vemos cómo se cumple la palabra. Ellos salen del horno, él da la orden, Nabucodonosor,
y de alguna forma también tenía fe de que lo que estaba viendo era real, no llama al cuarto hombre, sabía que habían enviado a tres. Lo cierto es que él da la orden a los tres que le podían obedecer y sale precisamente, salen de este horno estos tres hombres. Pero cuando salen de ahí, dice que los sátrapas, prefectos y gobernadores, la gente que los había acusado, consejeros reales, se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Así que esto nos deja ver el detalle de la grandeza del Señor. No deja ni siquiera que uno de sus cabellos se ha tocado. Ninguno de sus cabellos se ha quemado, ni siquiera el olor a humo se les pegó a su ropa. Y esto es algo completamente sobrenatural que el Señor hace en la vida de estos tres hombres, como también lo promete sobre nuestras vidas. No hace la obra a medias, la obra la hace completa y esto nos deja la evidencia aquí histórica de lo que Dios hizo con estos tres personajes. Vemos la exclamación de lo que dice Nabucodonosor. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que se hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. No le quedaba otra que reconocer que esto estaba fuera del alcance de lo que él conocía, de las magias o de las cosas que podía hacer los dioses con D minúscula, que hasta ese momento pudieran ser conocidos. Él vio la grandeza del poder, reconoció que estaba ante el único Dios verdadero, que esto era completamente sobrenatural. Pero una cosa es reconocer a Dios y otra cosa es aceptar a Dios. Y eso es importante también que lo tengamos claro. La gente puede ver milagros, la gente puede ver maravillas, cosas que nunca ha visto, y ver, entender o reconocer intelectualmente que está ante algo sobrenatural. Pero de ahí aceptarlo como su Dios, como su Señor, a quien va a obedecer y quien va a regir su vida, son dos cosas completamente diferentes. Y como dicen, hasta los demonios creen en Dios, reconocen a Dios, pero de ahí a que lo acepten son dos cosas completamente distintas. Y Nabucodonosor reconoció a Dios como algo completamente superior a todo lo que él conocía, pero de ahí a que lo acepte son dos cosas diferentes. Y después la historia nos va a mostrar esta parte. La Biblia nos dice que ellos de todos modos seguían sufriendo. Nos dice un salmo que nos muestra el dolor que esto pasaba, de todos modos de tener su corazón puesto en Israel. En Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Estos hombres siempre tuvieron el corazón puesto en la ciudad santa, en Israel, en el templo. No importaba que sus utensilios, sus cosas sagradas estuvieran en Babilonia, ellos seguían añorando volver a la tierra prometida y lloraban todo el tiempo que estaban en, en esta tierra de Babilonia. Y creo que es la actitud que nosotros tenemos que tener también en la vida. No importa en qué metrópoli estemos, en qué paraíso podemos tener aquí en la tierra, siempre tenemos que anhelar estar en la presencia del Señor o en el lugar que Él nos tiene reservado para nosotros. Así que
esta gente tenía el corazón puesto allí, su cuerpo estaba en Babilonia, pero su mente, su corazón y todo estaba puesto en las promesas de Dios, en la tierra de Dios, en todo lo que Dios tenía planeado. Jeremías 25, 11 al 12 dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, los convertiré en una desolación perpetua, afirma el Señor. Esta fue la promesa que Dios estableció para un pueblo que fue desobediente, que iba a arrasar con todo este pueblo que Él les había preparado, que Él les había guardado, pero que tenían que pasar una lección por la desobediencia de ellos y que esta desobediencia iba a ser 70 años en esta tierra de Babilonia. No importara de qué los iban a, cómo los trataran, cómo los iban a actuar, Él siempre iba a estar con ellos, de todo modo, no los iba a dejar abandonados allá. Y eso es una demostración enorme de que en medio del pueblo babilónico estaba ahí el Señor. El Señor no necesita un templo para, para ser adorado, no necesita un lugar específico para proteger a su pueblo. Él siempre, a pesar de donde estemos, siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar ayudándonos y haciendo cosas maravillosas también en nuestra vida. Pero pues hay cosas por las cuales hay que pasar, por la desobediencia, por la idolatría, por tantas cosas que sabemos que este pueblo hizo, pero la sentencia era clara de parte de Dios que Él iba a arrasar también con este pueblo que maltratara a sus hijos y pues iba a ser perpetua esta desolación y lo sabemos que de aquí, de este gran Babilonia no queda sino ruinas y completamente cenizas quedaron de este gran imperio. El versículo 10 al 14 de Jeremías 29 también hablaba sobre esto. Dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Como vemos, el Señor tiene todo planeado, todo está completamente calculado de parte del Señor, no permitirá ninguna promesa. El Señor sabía que los iba a regresar y que iba a buscar la forma también sobrenatural para volverlos a llevar a su tierra y sabían que eran 70 años que los tendría en el exilio. Como vemos, este imperio cayó rápidamente al cumplirse los 70 años. Daniel fue este hombre que estuvo bajo los dos imperios, el imperio medo-persa y el imperio babilónico. Vio los dos, cómo se acabó uno, cómo renació el otro, cómo este imperio medo-persa destruye en forma sobrenatural casi a este imperio babilónico. Y después ve cómo el rey Darío da la instrucción para que sea regresado todo el pueblo de Israel a, a Babilonia. Es curioso que el mismo año en que fue llevado el primer exilio a Babilonia, ese mismo año nació Darío. O sea que Dios tenía todo programado para que este hombre a la edad de 70 años diera este edicto del cual fue testigo Daniel y que fue para que fueran regresados a Babilonia. Dice en 2 de Crónicas 36, 21.
De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Sabemos que el pueblo dejó de cumplir la palabra de los mandamientos del Señor. Sabíamos que cada 7 años había que dejar descansar la tierra. Y eso es un acto de fe también del ser humano de no poner la tierra a producir. Y como vemos, el pecado también afecta a la tierra y esto es algo que el Señor conoce muy bien y que precisamente dio esa instrucción para que la gente descansara la tierra y le honrara a Él durante este año y que tuviera fe en Él, que Él les iba a guardar así no cultivaran, algo que va en contra de la mentalidad del ser humano. Sin embargo, así lo había especificado desde Levítico, eh, de parte del Señor, fueron instrucciones dadas para Él para dejar descansar la tierra. Y en esos 490 años que desde que nombraron a rey Saúl hasta este rey Joaquín, básicamente fueron años que no obedecieron esta parte. Por lo tanto, el Señor les cobró esos 70 años. No fue por casualidad que escogiera la fecha, sino porque fue los años que ellos no permitieron descansar la tierra y por eso los hizo a fuerza. Y esto lo vemos en Levítico 25, del 4 al 6. Dice, pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. El Señor garantizaba que así no cultivaran de lo que ya había cultivado los años anteriores, iba a alcanzar para mantenerlos con vida. No es que los quisiera poner a sufrir, pero ellos tenían que confiar plenamente en las palabras del Señor, en los mandamientos del Señor. El versículo 34 al 35 nos dice, entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada. Mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos, así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. Y el versículo 42, 44 termina diciendo, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, ésta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada. Pero tendrán que reconocer sus pecados por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor, su Dios.